Ahí sí. Ahora sí estamos al aire, creo, ¿no, tío conductor? ¿Nos escucha bien? Estamos con un pequeño problema. Bueno, programa de Carta Ciudadana, aquí tenemos figuras emblemáticas de este equipo. Don Luis Felipe Mujica, ¿cómo está usted? ¿A dónde lo pillamos? ¿En qué parte de Chile? Oh, como es habitual en mí, en Pirque, mi comuna. Qué cosa más linda. Y don Carlos Joven, me imagino que no se ha movido del Maule. No, aquí estamos en, en la tierra encantadora de Linares. Oye, bueno, primero que todo, como siempre, y creo que es súper importante, tenemos que saludar a las radios que nos escuchan a lo largo y ancho de este país. En algunas radios afuera, algunas veces también toman algunas señales. En un minuto estuvimos en Suecia hace mucho tiempo, así que también un cariño más allá para todos los chinos que viven en Suecia. Pero especialmente también en Spotify, no se olviden, podcast, siempre está ahí Carta Ciudadana, y si no, en lo que viene siendo el canal de YouTube de Carta Ciudadana, que no lleva tanto tiempo como el programa, porque partió después el partido, acordemos que partió con una pura radio, y de ahí después fue creciendo y se fue transformando en un fenómeno radial, don Luis Felipe. No, y también aprovecho de mandarle un tremendo saludo a la Alianza Azul del Colegio Los Olivos de Pirque desde Carta Ciudadana en este programa que usted bien menciona que ya estamos en el aire. Así que a esta Alianza Azul que le vaya muy requete contra bien. ¿Algo más? Bueno, mi ciudad también, ahora que ya no trabaja conmigo, sino en una municipalidad de este país, también está con Alianza esta semana, creo que la misma Alianza Azul, así que también te mando un querido saludo a la Alianza Azul de la municipalidad XX, porque en este programa no le hacemos pauta a ningún alcalde, así que no va a ser por ahí. Oye, estamos ahí esperando que se asume el querido tío conductor, Igual quería, don Felipe Vidal, que anda ahí con un problema de señal. No sé, como decía Luis Felipe, no sabemos si es el problema o la señal. Estamos los dos, un tema ahí siempre Pero, casústico. pero partamos Pero, nomás. pero partamos con las cosas positivas porque tenemos un tremendo invitado, así que aprovechemos de alguna cosa positiva que podamos comentar, don Luis Felipe. Dele nomás. Bueno, lo positivo es la celebración de un año más del Día de la Hispanidad o la conexión de ambos mundos o el Día de la Raza. Pura tontería que le han cambiado el nombre, pero viene a ser el mismo, que es de alguna manera conmemorar el descubrimiento de América, lo cual permitió que le diéramos vida civilizada o occidental a como la conocemos hoy día a esta parte de este mundo. No es que trajeron la vida y además es discutido si lo descubrieron o no, pero al final del día es la historia escrita la que dice que fue donde nos trajo la civilización de Occidente. Así que encuentro que es motivo de orgullo. Efectivamente hemos logrado un muy buen desarrollo con los altos y bajos que nos trae estos sistemas democráticos, pero al final del día, si uno compara, hay más para desgracia, así que yo creo que es una buena noticia. También creo que, si no me equivoco, se cumplieron 15 años de que pudimos rescatar a los mineros de la mina, San ¿cómo se José. llama? San José. San Sí. José. Así que también ahí un saludo a todos esos chilenos extranjeros que ayudaron en ese salvataje, que fue algo icónico. Yo creo que, bueno, dio para película, no muy buena la película, según me vino, no sé qué dirá Carlitos Scott, pero creo que es también una cosa para recordar, porque fueron dos proezas. Yo creo que uno fue la valentía de un gobierno de avanzar en un caso que era muy complejo, pero más que todo, cuando Chile se une, Dios mío, que hace bien las cosas. Armaron todo un rompecabezas para poder sacar a esa gente casi a varios kilómetros hacia la profundidad de la tierra. No sabíamos si estaban vivos, se lo íbamos a encontrar a todos vivos, y cuando salió ese famoso papelito que algunos después lo ocuparon capaz de más, 83, estamos aquí. ¿Quién? El presidente Piñera, hace un minuto, querido Felipe. Yo creo que pasa un poco de más con el Carlito, ¿usted papelito. quiere recordar alguna efeméride hoy día? Bueno, y el- que también hice la primera comunión hace ¿Quiere como 2 días recordar alguna atrás. efeméride? no, la verdad las cosas, solamente felicitar a mi hijo sus 8 años que tuvo el día viernes, tuvo el cumpleaños, así que Clemente, Muy bien. ya un paso más grande. Ahí mi futuro 10 de fútbol. Esa. De fútbol. Sí, sí. No, todavía no Bien. lo convenzo en el bastión, así que y Tocayo, tiene más. ya. No- Sí, dime nomás. ¿Más noticias positivas, Tocayo?
Sí, yo creo que es tremendo positivo el premio Eh, de la Paz, ¿cómo se llama? El Nobel de la el premio Paz, Nobel. que lo encuentro realmente extraordinario. Además, como fue gestado curiosamente, aparentemente, desde Chile por un grupo de personas que dijo, esto tenemos que empujarlo porque realmente amerita. Así que lo encuentro muy bien ganado y la verdad es que uno se da cuenta de que estos organismos no son tan inalcanzables porque desde Chile 3 personas iniciaron una junta de firmas, juntaron creo que 500 firmas, sin apoyo del Estado, sin nada y llegaron con esta propuesta y acertaron, ¿no? No acertaron, sino que efectivamente fueron considerados. Y creo de que es muy merecido porque efectivamente ha sido una mujer muy tenaz, que no la han achicado con nada. Es más, encuentro increíble que no pueda salir de su clandestinidad para ir a recibir el premio por miedo a que la detengan o que le hagan algo, lo cual te habla de lo macanúa que es, digamos, realmente. Y también me tocó ver cómo se enteró ella, había unos videos circulando, cómo se enteró ella y la sorpresa y la humildad y lo que dijo y toda la cuestión, te das cuenta de que efectivamente era merecedora. Yo no la conozco tanto, ¿ah? Más que por los mismos que los conocemos todos, pero efectivamente lo que ha hecho y cómo lo ha tomado es extraordinaria y se entregó por completa, tiene toda su familia afuera y vive sola en Venezuela en forma clandestina para ver si recupera la democracia efectiva de este país. Así que lo encuentro una tremenda noticia y muy merecido. Tú sabes lo que impresiona es que realmente ella lo ha hecho desde la paz, o sea, no lo ha hecho nunca llamando a la violencia, hizo la campaña para que pudiera ganar la elección, como se dice, presidencial, con todos los votos por paliza, y el señor, mucho, esa palabra es muy grande, el chanta de presidente que se autodenomina hoy día en Venezuela, que no ganó, no reconoció la derrota. Esta mujer ha hecho unir a un país detrás de ella sin violencia buscando la paz. Así que te digo también yo también lo vi igual que tú el video, me llegó a emocionar cuando ella lo recibe el premio en una llamada telefónica muy sencilla, o le informan a ella, y creo que muy merecido. Bueno, es que quedó con lo que después ha hecho Mr. Trump, porque estaba haciendo otra buena pega, yo creo. No sé si es por orgullo o egos, pero por lo menos está ayudando en la Franja de Gaza. Ojalá Dios quiera a terminar también con esa guerra. Sí, 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 sí. yo solo quiero decir que estoy muy triste por el fallecimiento de una de las actrices más notables que he visto. Yo no soy cinéfilo, yo soy un simple admirador del cine nomás, no me da para eso, pero fue ganadora al Oscar y su papel como la primera esposa de Michael Corleone en El Padrino, me refiero a Diane Keaton, que falleció el día sábado. Bueno, se muere parte de un cine que ya no existe, otro tipo de séptimo arte, con actrices que interpretaban papeles de comedia, de dramas, eh, y nada, eso. A quienes nos gusta mucho el cine, insisto, no soy un cinéfilo ni cerca, pero sí eh, los recuerdos para un cine que ya no existe, un cine que ya es parte de la historia, digo como industria, ¿no? Oye, y destaco que esta mujer filmó hasta hace un par de años, creo, una cosa así. Yo vi películas bastante modernas con ella, filmando papeles ya de mujer mayor, extraordinariamente buenas las Sí. películas. Así que una gran, gran actriz. Bueno, tenemos a esta hora un invitado, el ex ministro de Energía, actual integrante del comando de José Antonio Cast, Rodrigo Álvarez. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a Bienvenido. todos. Seguramente acá Mauricio Pérez, Luis Felipe Mujica, Carlos Hot te van a preguntar acerca de los famosos 6.000 millones de dólares y también imagino de por qué esta cercanía de Chile Vamos. Fuiste diputado, fuiste militante de la UDI y ahora perteneces al comando del candidato del Partido Republicano, José Antonio Caz. Así que
Rodrigo, bienvenido. Mauricio Pérez, Luis Felipe Mujica, Carlos Hot, con la palabra. No, primero, No me muchas deja- gracias por la invitación, Felipe, y felicitaciones por tu campaña. ¿Ah? Creo que es notable que personas como tú estén en esa tarea, así que realmente felicitaciones. Gracias, querido. Abrazo. No, no, absolutamente. Oye, dejó pocas, don Luis Felipe nos dejó pocas preguntas, el No, candidato. Pero yo le di la cortita. ¿Por qué sí Kast? No, ¿Por yo qué no dije, Evelyn? seguramente van a preguntar de eso. Yo no. No, es que no dejaste, la dejaste servir. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Oye, no, una vez más a tu casa, muchas gracias siempre. Oye, ¿por qué sí Kast, no Evelyn? Siendo que creo que tu origen están muy cercano a Evelyn Matei y toda tu vida en general. ¿Qué no, a ver, pasó? No, te entiendo, o sea, para mí no es un sí o no, pero me entiendo por qué sí, hubo sí. ese cambio, te fijas diciendo que te hubiera visto mucho más cercano a Evelyn Matei que a José Antonio Caz. Y para mí fue una noticia, me informé, como dices, por hoy día muy comúnmente por la prensa. Bienvenido. No, muchas gracias. No, primero, la cercanía era con ambos, de historias y historias de vida. Imagínense, uno de mis dos mejores amigos de la universidad fue José Antonio Caz. Lo conocí el segundo año de estudiar Derecho en la Universidad Católica. Fuimos juntos diputados. La primera vez que hubo una elección competitiva en la UDI era el candidato a presidente y yo era su candidato a secretario general, pero al mismo tiempo mucha relación con la Evelyn en temas de Hacienda, en trabajar juntos leyes de presupuesto. Así que la decisión, como lo dije en varias ocasiones, no es de naturaleza personal porque siento afecto y cariño por ambos. Fue una decisión absolutamente meditada desde el punto de vista de la política. Lo había dicho hace 2 años en un Consejo General de la UDI que había sido invitado. Yo había dicho, miren, en esta ocasión yo voy a votar y voy a hacer todo el esfuerzo por aquella persona que reúna dos características. La primera, que tenga una gran posibilidad de ganar, porque para mí no hay nada más esencial para el país y para la política de Chile que lograr derrotar las ideas del Frente Amplio, las ideas de la moneda, más aún ahora con este hecho lamentablemente histórico que es la primera coalición importante en un país democrático que lleva de candidata a una militante activa del Partido Comunista. Su primera decisión es quién puede ganar y quién puede ganar con solidez. Pero la segunda decisión era también quién puede enfrentar lo que yo creo que van a ser años muy duros y muy difíciles. Felipe ya adelantaba el tema económico, pero no es el único. Temas políticos hacia adelante. ¿Quién es el que tiene la visión, yo creo, más clara de lo que va a ocurrir? Entonces, esta fue una de mis discrepancias. Yo hasta hace 3 meses tenía dudas, ¿ah? Mi discrepancia de estilo, mi discrepancia de visión, cuando empezaba a escuchar que lo que íbamos a hacer o lo que iba a hacerse era grandes acuerdos y que la principal alternativa era la de los grandes acuerdos, cuando yo no creo, después de haber estado más aún en la convención, de que la izquierda que actual tenemos quiera esos grandes acuerdos. Yo tomé una decisión que finalmente es de naturaleza, como te decía, no personal, porque no está basada en la amistad, más allá que tengo una gran amistad con José Antonio. Era política. ¿Quién creo que puede ganar, pero al mismo tiempo quién creo que tiene un mejor análisis para lo que viene? Y eso es José Yo Antonio. tengo una pregunta segunda de paso, Luis Felipe, perdona, Sí. cortita. ¿No ves ningún riesgo que se vuelve a repetir lo que pasó hace 4 años atrás cuando estuvo José Antonio con, con el actual presidente Boric, que era, no sé si era igual o peor candidato, pero al final de cuentas la gente no lo apoyó en segunda vuelta a José Antonio? Acá, se dio vuelta a Rubicón, el voto obligatorio distinto. ¿Qué veis distinto en eso? Porque mucha gente tenemos la duda de que se puede originar el mismo caso que el año hace 4 años atrás. Más allá que, y es un dato no menor, ¿ah? Que las encuestas muestran un comportamiento distinto al que tú mismo reflejabas que se da hace 4 años, y por tanto hay un elemento real de estadística que nos muestra algo distinto. Más allá de eso, a ver, yo creo que acá han pasado un montón de eventos desde esa oportunidad, tanto externos como internos, me refiero de la candidatura de José Antonio, que generan un cambio. Sin duda alguna hay años de aprendizaje, hay años de estilos distintos por parte de José Antonio. Hay años de visión distinta. La visión de José Antonio en este momento es claramente un gobierno de emergencia en varias materias, no un gobierno refundacional, sino un gobierno así, mire, tenemos que enfrentar un tremendo problema económico, ya vamos a ir a eso, tenemos que enfrentar un montón de problemas de seguridad, de narcotráfico, etcétera, tenemos que enfrentar un problema político mayor para el país. Entonces, primero, yo creo que hay estilos distintos o visiones distintas de cómo debe ser una presidencia por parte de José Antonio. Pero yo creo que han pasado otras cosas también. Yo creo que la gente hace 4 años estaba en una visión post estallido social y no hay que olvidar que una de las grandes promesas del presidente Boric, y de hecho todo su primer año de gobierno fue a la espera
de lo que iba a pasar en la Convención Constitucional. Ustedes recordarán que ellos decían, después de septiembre realmente empezamos a gobernar. Bueno, la gente se dio cuenta de qué era eso. ¿Ah? Y como me decía el otro día, un amigo decía, oye, ¿qué nos pasó que hace 4 años aplaudíamos de pie porque el presidente se había subido arriba de un árbol? ¿Ah? O sea, lo más bonito, lo más impactante del candidato era que se había subido arriba de un árbol y que miraba al horizonte en mi ciudad, Punta Arenas, ¿ah? En un ciprés de Punta Arenas, y era tan bonito, y el perro hablaba, ¿ah? No sé si se acuerdan que el perro tuiteaba, ¿ah? Entonces, bueno, es que de repente los países se vuelven un poquito locos. Y yo creo que esa locura del momento ha pasado, y hoy día estamos más cuerdos. Y esto también es muy importante, hay 3 millones de cuerdos que habitualmente no votaban y que en las últimas votaciones han demostrado una sensatez enorme. Y yo creo que esos elementos hacen que la elección de hace 4 años sea muy distinta a la que vamos a enfrentar dentro de apenas 35 días. Felipe, un consejo para ti, un candidato siempre tiene que saber exactamente cuántos días de campaña le quedan. Mañana te quedan 32 días. ¿Ah? 32 días de campaña y uno tiene que tener muy claro lo que hay que hacer esos 32 días. Por las razones que te he dado, me parece que el escenario es muy distinto. Y el viernes Oye, empieza la franja televisiva y empieza la propaganda que se permite, las palomas, Y qué sé todo yo, los eso, todo letreros, el todo despliegue. eso, todo eso. oye, Rodrigo, hola, ¿cómo estás? Hola, Luis Felipe. Oye, a propósito de locura, ¿no es una locura el agarrón que tienen en las derechas entre unos y otros? Tanto así que Luciano Cruzco que sale a decir, ya córtenla, po, dejémonos chacotear y qué sé yo. Entonces se volvió loco Chile, pero hemos recuperado la cordura con ese trato, con esa posibilidad de armar acuerdos, que es una de las críticas que se le hace a José Antonio, que no es una persona que es amigo de los acuerdos, sino que más bien amigo de la imposición. ¿Qué tú puedes decir al respecto? Primero, Luis Felipe, y esto es una visión mucho más amplia mía que lo que puede ser el apoyo a una candidatura. ¿Ah? Hace 2 años exactamente en ese mismo consejo que te decía que yo le hablaba a la UDI y además en un par de columnas que me tocó escribir hace 1 año y medio, o sea, cuando no estaba este modelo de división, yo dije, ojo, la derecha siempre puede hacer lo peor. Y la historia lo demuestra. Perdimos, la gente no lo recuerda y casi quedan pocas personas que hayan vivido eso. Perdimos absolutamente una elección como fue la de 1946, donde sacamos mucho más votos que la izquierda, pero habíamos dividido y más encima le compramos un discurso a la izquierda que llevó a que fuera la primera elección en que el Congreso Pleno eligió al presidente, Gabriel González Videla. Nos volvió a pasar el año 1964. ¿Ah? Nos volvió a pasar el año 2005. El año 2005 estábamos todos presentes. ¿Se acuerdan que todo el mundo decía, no, ahora sí, gana la derecha? Venía la elección previa que había sido Joaquín. Y tuvimos la división con el presidente Piñera y tuvimos la victoria de Michelle Bachelet. O sea, la derecha ha demostrado históricamente que podemos hacerlo mal. Y por lo tanto, mi primer juicio no es de esta campaña, es histórico. Yo creo que tenemos un problema mayor. Hoy día leía la columna de Gonzalo Cordero eh, que mostraba eso, o la columna de Roberto Ampuero que mostraba eso. Segundo, yo eso sí, no creo que sea totalmente adecuado echar la responsabilidad solo a un lado. Acá ha habido muchos, muchos errores desde ese punto de vista. Yo me acuerdo hace unos 5 meses atrás, a mí me indignaba y me peleaba con varios de mis amigos más de Chile Vamos, cuando las principales declaraciones eran, nosotros tenemos los equipos, CAS no los tiene, nosotros sabemos gobernar, CAS no sabe. Entonces, perdona, si yo tengo un gran respeto por muchas de las formas de formar parte de esos gobiernos, del primer gobierno, respeto de lo que hizo el presidente en la pandemia, en la crisis económica, en el terremoto, pero políticamente hay un espacio para la crítica. Entonces, Oye, sí, ahora, pero sí, es cierto, pero yo creo que José Antonio, y claro, hay imágenes, un momento. Yo no creo que al contrario vaya a ser de imposición, más aún con un Congreso en que él tienes que llegar sin duda a algún acuerdo. Y eso me parece que políticamente indispensable. Pero sí, la derecha ha mandado todos los numeritos del caso. ya, pero ¿qué vocación de acuerdos tiene? Y segundo, esa histórica torpeza de la derecha, ¿es ambición? ¿Son intereses creados? ¿Cuál es tu visión de que no se puedan poner de acuerdo? Ah, hay de todo, la naturaleza humana juega roles muy negativos en este aspecto, hay ¿Y por qué ambiciones. la derecha y por qué no la izquierda? Ah, no, porque la izquierda ha demostrado una capacidad histórica, nacional e internacional, de identificar muy bien al adversario y enfrentarlo siempre. Oye, si solo recuerdo la cantidad de personas que estaban por la candidatura de Carolina Toá trabajando y que antes de una semana ya estaban totalmente integrados en el comando de senadores, diputados, en el comando de Janet Jara. ¿Cómo fue la Yo frase? creo, ¿Nunca y lo puede digo, perdón, gobernar un comunista?
Eso fue ¿Ah? lo que dijo la candidata Toa. Nunca puede gobernar un gobierno Pero comunista, dijo. frase así. Y lo que quiero decirle en eso, y lo digo con envidia, lo digo han demostrado, no solo en Chile, internacionalmente, esa capacidad insólita. Porque tienen diferentes formas de pensar y entre otras cosas tienen la forma de pensar de que cuando entramos en la dinámica de acuerdo, cada acuerdo es el inicio de una siguiente etapa. Entonces, primero le pasa a la derecha, sí, le pasa a la derecha más. Hay naturaleza humana, hay ideas, hay también ideas y diferencias históricas. eh, Parece un tanto olvidado en el tiempo, pero durante casi un siglo conservadores y liberales se enfrentaron constantemente y todos ellos son hoy día ríos que afluyeron hacia la derecha actual y por tanto algo de eso sigue. Hay peleas por predominancia. Ustedes recuerdan, yo fui parte de las peleas cuando estaba en el Congreso entre la UDI y Renovación Nacional, o Renovación Nacional y la UDI, fueron también durísimas. Y todo eso demuestra un profundo error político, a mi modo de ver. Con respecto a la dinámica de acuerdo, esto es súper importante, Luis Felipe, ¿eh? Porque es una de las cosas que a mí me impacta. O sea, yo por personalidad, y lo he demostrado, imagínense, yo fui el primer presidente de centro derecha en la Cámara de Diputados en 50 años. O sea, yo fui presidente en el 2010 y el anterior era 1958. O sea, y fui elegido con votos de izquierda porque llegamos a un acuerdo de administración. O sea, yo soy partidario de los acuerdos. Pero sí quiero decir que esos son muy difíciles hoy día porque tenemos una izquierda que no ha sido partidaria. Ah, y quiero recordar esto, el presidente Piñera debe haber llamado a no menos de 8 acuerdos que fueron imposibles porque la izquierda no quiso. Entonces, Ya, y de hecho a mí lo me de, complica eso, me complica y pensar lo, que tú puedes hacer una política de esa línea, porque yo creo que es muy difícil. ya, pero de Cast es una etiqueta o es real que es un hombre bastante más intransigente. ¿Cuál es tu visión? No, mi visión es conocerlo de toda la vida, yo creo que es bastante más una etiqueta. Lo que sí creo que es un hombre de principio y por tanto hay ciertas materias en que no está dispuesto a transar porque es lo que uno piensa y eso es válido en política. Pero creo que es, sin duda alguna es una persona que tiene la experiencia y además tiene el conocimiento de que es necesario llegar a acuerdos y también va a depender de Felipe y el Congreso, lo que uno pueda construir o no. Pero yo creo que no hay nadie que no crea que hay que tener sin duda alguna capacidad política para conducir una mayoría que ojalá por primera vez, no ha ocurrido desde el 90, haga que la centro derecha tenga mayoría en la Cámara y en el Senado a la vez. ¿Y cómo lo ves tú? ¿En el Congreso? Pero no te ¿Sí? entendí bien, Sí, Jorge. si me No, no, yo permiten, ¿Cómo ves tú Rodrigo, el proyecto, la solo intento, perdón, proyección solo Rodrigo, de... Felipe, si me para permite, contestar esto. preferí, No, no, solo muy breve. Yo lo veo bastante bien, pero son 32 días de campaña que particularmente en el Congreso, así como yo creo que en la presidencial, no cambia tanto. Por eso le decía la broma a Felipe que están muy claros los días que te quedan. 32 días que precisamente hacen que trabajen esos márgenes. Tú sabes, Luis Felipe, probablemente que hay varios distritos en que está en la pelea si sacas el tercero o sacas el Sí. cuarto. Y eso es lo que hace el mundo diferencia al punto de vista de la composición final del Congreso. Y en eso estos 32 días sí que son importantes. Pero hasta ahora lo veo muy bien aspectado. Ya, y fue bueno haber ido con sí, dos Rodrigo listas a lo Álvarez, menos. Luis Felipe, perdona, te escucho, disculpa. ¿Cuál fue tu opinión? ¿Cuál es tu opinión respecto a haber ido con más de una lista en la derecha? Al final fueron como cuatro o cinco listas, depende cómo se considere la agrupación, digamos. ¿Eso va a atentar a lograr la mayoría o Perdona, eh, Luis Felipe, que se me cruzó un comentario de Felipe que no lo alcancé a escuchar. ¿Felipe? Pero te contesto inmediato, Luis Felipe, lo que pasa es que como que se me superpuso el sonido ahí de que me estaba hablando Felipe. Que Felipe está con problemas de señal un poquitito. Felipe, ¿está ahí? no, No, dale nomás, porque está con Ah, problemas no, de perdona, señal. Luis tocayo, Ahí Felipe, está. pregunte, te tocayo, interrumpí por eso, te pregunte, pido usted está disculpas. preguntando. Sí, yo te preguntaba respecto a esa capacidad de negociadora, pero no fueron capaces de ir con una sola lista. Y eso es positivo, es negativo, porque hasta dos listas uno lo entendía, pero cuando ya se tornaron que son cuatro o cinco listas, atenta a la posibilidad de tener el control del Congreso. ¿Cuál es tu visión de eso? Mira, yo creo que realmente las listas de centro derecha son dos hoy día. Las otras tienen algunos elementos de diferencia o tienen algunas particularidades que hacen más difícil entenderlas. Me pasa lo siguiente, Luis Felipe. Yo cuando hacía los análisis previos, me daba la impresión de que era preferible una sola lista. La verdad, pero la verdad es que hasta ahora las encuestas lo que están mostrando
es que ambas listas han mostrado una potencia competitiva muy fuerte y una dinámica de competencia muy, muy fuerte. Y de hecho, ustedes ya han visto, hay varias encuestas que muestran la probabilidad real de eso, porque además te genera, o sea, te ha generado un efecto que a veces no se da, pero te ha generado un efecto de potencia competitiva de muchos candidatos buscando votos muy superior al que yo esperaba. Así que por lo tanto, el resultado final lo vamos a ver dentro de 35 días. Yo, como te decía, yo inicialmente era partidario y pensaba que era mejor una sola lista, pero hasta ahora las encuestas están demostrando algo distinto porque ha habido candidatos muy competitivos y muchos más de lo esperado al llevar las dos listas. Felipe, Sí, Rodrigo, apagué la cámara porque estoy con problemas de audio, entonces a ver si se escucha la pregunta. No sé si me escuchas bien, Rodrigo. Sí, te escucho perfecto. Sí, hace un rato se cruzó cuando estaba hablando con Luis Felipe, pero ahora te escucho perfecto. Sí, Rodrigo, eh, ¿está ahí Felipe? ¿Está lo más bien? ¿Está ahí arriba? Sí, No. Felipe, te escuchábamos perfecto, te ya, ok, estábamos escuchando es perfecto. que los tengo Perfecto. congelados. Rodrigo, tú muy bien sabes en política que es habitual y tú alcanzaste a opinar y por eso me acordé de lo que pasó posterior a la primaria de la izquierda, donde Carolina Tobá, Janet Jara, Gonzalo Vinter y Jaime Mulé fueron a primaria y terminó ganando Janet Jara y rápidamente se pusieron detrás de la candidatura de Janet Jara. Y hubo críticas políticas y las críticas políticas continúan respecto a que Janet Jara es comunista y todo ese argumento que a mí por lo menos me aburre porque me siguen diciendo lo que yo sé hace 40 años, pero en fin. El problema, siento Rodrigo, que en la derecha y particularmente entre Evelyn Matei y José Antonio Cast, acá hay una cosa más personal. Y yo creo que cuando las críticas son personales en política, la cosa es más compleja, poniéndome claro en el escenario eventual de una segunda vuelta. Porque Evelyn Matei en una entrevista en Radio Rock and Pop la semana pasada dijo estar decepcionada de Cast como ser humano. Dijo que sería peligroso que su contendor llegue a la presidencia. Cuando alguien está dispuesto, dice comillas, a correr los límites siendo candidato, obviamente me da miedo que pueda correr mucho más los límites si llegase a ser presidente. Primero, ¿cómo se toma eso en el comando de José Antonio Caz? Y segundo, ¿cómo eventualmente entre la primera y segunda vuelta, si es que José Antonio Caz es el que gana en la primera vuelta, se van a ir a pedir esos votos, siendo que la candidata dice, insisto, vuelvo a repetir, es peligroso y, y que está decepcionada de José Antonio Caz como ser humano? Mira, una cosa importante para el programa y para ustedes, yo apoyo absolutamente a José Antonio y estoy ayudando en algunas áreas temáticas de su programa, pero no soy del comando y por tanto quiero dar mi opinión personal. No quiero hablar por el comando, sino que quiero hablar personalmente. A mí me parecen absolutamente desafortunadas esas declaraciones de Evelyn. En lo humano, en lo personal, pero también absolutamente en lo político. Y tomo el segundo elemento para iniciar mi respuesta. A ver, yo he tratado, y de hecho en cada entrevista en que me ha tocado participar, de hablar correctamente de ambos candidatos y creo que es lo adecuado. Si esto es una elección en que tú estás planteando quién puede mejor conducir el país, lo decía hace un rato, no era desde mi decisión no era desde lo amistad o lo personal, era de quién cree. Primero me parecen críticas injustas, ¿no? Y después me parecen críticas erradas políticamente, porque imagínate, si pasara, yo creo que eso no va a ocurrir, pero si Evelyn Matei pasara esa primera vuelta esa noche, tiene que decir, mire, ahora quiero todos los votos, el 24, 25, 26% de los votos de José Antonio Caz, que son personas que votaron por alguien que ella dice que lo desilusionó humanamente o que no, o que puede ser un peligro, un riesgo, ahora quiero pedirles que voten por mí, a todas esas personas. Ese tipo de declaraciones son absolutamente inadecuadas en política. ¿Ah? Y lamentablemente llevar eso a una discusión personal creo que es un error grave. Como también ha sido un error grave, miren, a ver, José Antonio Caz lo empezó a decir. Uno olvida, esta elección ha sido particularmente curiosa en cuanto a sus movimientos, pero ustedes recuerden, hace 5 meses atrás José Antonio Caz no era ni el primero ni el segundo en la derecha, era el tercero. ¿Ah?
si hubo un momento en que Kaiser estaba en segundo lugar sobre José Antonio, y en ese momento, incluso me acuerdo de algunas bromas de amigos de Chile Vamos, fue cuando José Antonio Kast dijo, yo voy a apoyar al que pase a segunda vuelta, el que pase. Y se ha mantenido inalterable en ese predicamento. Él va a apoyar, si es que él no gana, yo creo que va a ganar. ¿Ah? Yo creo que va a ganar en primera vuelta y creo que va a ganar la elección presidencial. Pero el hecho, mire, si yo no ganara, yo voy a apoyar a quien quiera. Lamentablemente, Evelyn y Chile Vamos, o parte de Chile Vamos, no lo ha dicho. Y me parece un error. Me parece un error que al mismo tiempo para el país, porque vuelvo a una de mis primeras reflexiones, yo creo que lo que la centro derecha chilena quiere, y aún más, yo creo que todos aquellos que votaron rechazo, que son mucho más allá que la centro derecha quiere, es por una vez, es ganar la elección. Y eso se logra con unidad. Y por tanto, me parece caer en esos comentarios personales que, claro, también ha habido otro en un momento. Hubo momentos, comentarios muy duros en las elecciones con Sebastián Piñera, Joaquín Lavín, o ante la UDI y Renovación Nacional. Pero caer, como dices tú, en estos temas personales, o sea, me parece primero injusto, equivocado, pero al mismo tiempo me parece un error político mayor. Carlito Hot, Perfecto. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Acá un saludo desde el Maule. Hola, Carlos, Eh, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, un gusto tenerte acá en el programa. Eh, Mira, la verdad las cosas, yo básicamente quería preguntarte, pero otro día escuché un comentario respecto a una columna de Klaus Schmidt-Hebel, que decía que en los candidatos de derecha, ambos, tanto Evelyn Matei como José Antonio, tenían a los mejores economistas en su programa. Si ambos tienen a sus mejores economistas, ¿por qué hay tanta diferencia entre dónde recortarle el Estado? Porque sabemos, yo te comento, yo soy kinesiólogo y trabajo en atención pública. Y sabemos que estamos pasando por momentos muy difíciles, muy complicados. Entonces, eh, por una parte, el gobierno nos está diciendo constantemente que se haga, y fuimos todos testigos del actuar del presidente de la República cuando dijo que metiéndole un poco de susto a la gente que José Antonio iba a recortar eh, programas sociales. Yo le comento a la gente que ya están recortando programas. Lo que les comenté el lunes pasado de que programas importantes como el adulto mayor más autovalente para el 2026 se queda sin presupuesto. Y son programas realmente importantes, yo lo veo en mi ejercicio, en mi profesión, de cómo influyen y cómo impactan en la vida de las personas. Entonces, tú con tu cercanía, José Antonio, bueno, y punto aparte, debo decir también que José Antonio tuvo un gesto muy bonito el otro día con el resto de los candidatos, que le pidió a la audiencia que lo estaba escuchando, le pidió un fuerte aplauso por los candidatos de derecha y dejó bien claro que el enemigo no estaba ahí. Así que, eh, pero volviendo a mi pregunta, teniendo estas personas, estas dos visiones, tanto de la candidata Evelyn Matei como de José Antonio Caz, ¿por qué hay tanta diferencia respecto al monto del presupuesto? ¿Cuál crees tú dónde se ve eso, o dónde se da esa situación? Déjame partir diciendo algo que bueno que plantees, Carlos, y que creo que ojalá tengamos que difundir, que es que esta ley de presupuesto, la del presidente Boric, ya tiene serios problemas para el próximo año. Tú detectabas en problemas sociales, pero por ejemplo, concesiones, que es clave para el desarrollo y el futuro del país, viene con una caída del presupuesto muy importante. Veía el otro día al fiscal Gajardo diciendo, oye, la unidad o la lucha contra el crimen organizado viene con una caída muy importante. Hay varios gobiernos regionales que vienen con caídas muy importantes. Estamos descubriendo que no está clara la cifra para el reajuste del sector público. Es cierto que el reajuste del sector público se ve en una ley posterior, pero los fondos tienen que estar en la ley de presupuesto y parece que no están adecuadamente. Entonces, primero, cuando el presidente Boric empieza con esas frases que a mí ya me tienen un poquito cansados de la grandilocuencia, hay que decirle que su ley de presupuesto ya viene con severos problemas. Y viene con severos problemas en las cuentas más amplias. Te puedo asegurar, y ojalá me inviten a un programa más adelante, vamos a poder ver si le apuntó a la estimación de ingresos fiscales para este año, porque estamos todavía en ejercicio.
Y lo que les puedo asegurar es que yo creo que están sobreestimando los ingresos para el próximo año. Entonces, lo primero es, ojo, los recortes de ideas y de programas muy importantes para el país o para su desarrollo, tanto productivos como sociales, vienen muy marcadamente ya en esta propia ley de presupuesto, donde por supuesto sí vienen los fondos de una forma permanente para los gastos del presidente. Entonces a mí me parece que ahí también hay un problema de prioridades. Segundo, bien importante, a mí me da un poquito de... A ver, ¿qué es lo que uno habitualmente discute en campañas presidenciales? Lo que habitualmente discute en campañas presidenciales es los proyectos y en qué vas a gastar. En todos los demás presidentes La hemos verdad. hablado mucho de lo que iba a gastar en la reforma de educación, en la reforma de pensiones, en todo. Este es el primer proyecto de ley en que la discusión macroeconómica más fuerte que hemos tenido durante los últimos meses es quién logra gastar menos y en un mayor periodo de tiempo. Y creo que, volviendo al comentario de Luis Felipe, otra muestra de la estupidez, yo creo, en ocasiones de la derecha, es que en vez de estar peleando, no decir, oye, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos, y esto por favor, se lo quiero decir a todos los chilenos, lamentablemente, ¿por qué vamos a tener que apretarnos el cinturón en los próximos años? ¿Por qué vamos a tener que gastar mucho menos? No es porque la derecha quiere, si estos anuncios son lo menos populares que hay, es porque tenemos un gobierno en que ha gastado cerca de 2.400 millones de dólares por año más en el presupuesto nacional, que ha aumentado el gasto del presupuesto nacional mucho más que el PIB, que ya está pagando casi 5.000 millones de dólares en deuda, en intereses de la deuda externa, que ha aumentado y podemos discutir si son municipales o del funcionamiento del funcionario público, en 100.000 personas, en que se ha aumentado el tamaño relativo del Estado en los últimos 10 años. Entonces, cuando tú haces eso, yo creo que lo primero que hubiera dicho la derecha es, oiga, critiquemos al que nos llevó a esta situación. Es cierto, va a ser súper justo, que algunos de estos desequilibrios vienen de arrastre, vienen de la pandemia, vienen de los retiros, pero el que realmente ha hecho un desastre de cuentas fiscales con sobreestimación no le han apuntado ninguna estimación de ingreso. Y han aumentado el gasto de una forma brutal es esta administración. Y creo que la derecha hubiera hecho mucho mejor en criticar a esta administración que nos obliga a gastar menos en los próximos años. Tercera cosa, es cierto, hay distintas estimaciones. Hoy día al fin escuchaba también a algunos economistas del Comando de Animatea diciendo es que es un problema más político que técnico, porque han salido algunos, Klaus Schmidt-Hebel, Rolf Luder, diciendo no, si se puede ahorrar 6.000 millones de dólares. Y para que ustedes tengan claro, 6.000 millones de dólares, porque parece que cuando tú dices voy a recortar el Estado en 6.000 millones de dólares, significa que vas a llevar a Chile, no sé, pues, a los tiempos de la colonia o a los tiempos de los gobiernos radicales. No, no, no. 6.000 millones de dólares es la ley de presupuesto hace 3 años atrás. O sea, el gasto que teníamos como Estado de Chile hace 3 años atrás. Uno dice, y estábamos mucho peor. Hemos gastado 6.000 millones de dólares más en los últimos 3 años por año, y eso ha demostrado que nuestro Estado, nuestras políticas públicas, la salud, etcétera, está mucho mejor. No, la verdad es que no. Y cuarto, y a mí me Pero sin reservas, ¿no? Espérate, ¿perdón? pero además sin reservas, No, que no, ahora no tenemos perdón, ninguna. perdón. Perdón. Pero, El presidente Boric, y quizás debería explicarnos antes de atacar a José Antonio Caz, debería decirnos por qué han usado gran parte del FES, del Fondo de Estabilización, cuando no hay una crisis relevante ni mundial ni interna. ¿Por qué han usado más de 2.000 millones de dólares de ingresos del litio, de los 2 años de mejor precio de la historia del litio? O sea, el litio llegó a proveernos más de 2.000 millones de dólares, hoy día nos va a proveer como 500. Y se usó todo. ¿Por qué nos endeudó aún más? Ya les decía, vamos a pagar 5.000 millones de dólares de intereses de deuda externa. Bueno, debería explicarnos más eso, pero vuelvo a esto. O sea, cuando a mí me discute, y perdona Carlos, cuando veo esa discusión de si vamos a ahorrar 6.000 millones de dólares en 18 meses o 2.000 millones de dólares por año en cuatro años, a mí lo que más me impacta es que lamentablemente eso va a ser indispensable. Si tenemos unos desequilibrios que van a hacer que eso sea necesario de hacer. Y los que van a Ah, tener que hacerlo, los que van a tener que sufrirlo es el próximo gobierno y los chilenos. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? Bueno, yo creo que ha habido también elementos básicos y razonables de una conducción, una discusión política. Hoy día he escuchado a uno decir, no, si lo que hemos discutido son los 18 meses, porque técnicamente se puede reducir. Pero claro, si estamos hablando de la ley de presupuesto hace 3 años atrás, no la ley de los gobiernos radicales, 3 años atrás. Son oye, 18 meses. Bueno, yo creo oye, que primero, solo a terminar, tenemos que entender que esto va a ser finalmente indispensable, que tiene que haber mucha más eficiencia en el gasto, que tiene que haber más austeridad en el gasto, que tiene que haber más control de políticas que han sido absolutamente desmedidas y abusivas, y que probablemente buena parte de eso se va a poder hacer desde el Ejecutivo y otra parte va a haber que hacerlo en el Congreso. Y por eso es aún más indispensable un buen Congreso, que va a tener que actuar con una seriedad en materia de Hacienda que hace mucho tiempo no veíamos. ¿Y por qué?
porque estamos obligados a hacerlo. Si no, no tenemos capacidad actual financiera futura, con los actuales niveles de crecimiento, de tener los recursos necesarios para seguir en este ritmo. Tú no puedes seguir gastando permanentemente mucho más en promedio que del crecimiento de tu PIB. Y eso es lo que hemos hecho en los últimos años. Oye, Rodrigo, me cuesta entender el relato, porque 6.000 millones de dólares es más o menos el 7% del presupuesto de la nación. No hay ninguna casa, ninguna empresa, ninguna institución que uno dice estamos en placas flacas, tenemos que ajustar un 7% del gasto, que no lo puede hacer. Entonces, me parece obvio. Y aparte que las cifras son tan grandes que uno se pierde, pero si uno lo lleva a equivalente per cápita, o sea, por cada habitante, significa que cada habitante le está dando al Estado, en forma directa o indirecta, 350.000 pesos mensuales. Es una brutalidad de plata. Por lo tanto, una familia de 4 personas está hablando que le está aportando al Estado el equivalente a 1.400.000 pesos, que el Estado le debería retribuir en productos o servicios que uno lo ve muy lejano, ¿ya? Sobre todo en servicios que han ido perdiendo mucho valor, como el tema de la seguridad, ¿ya? Y otras tantas cosas en las cuales nosotros vemos, no sé, po, el tema de la salud, mira las colas que hay. Bueno, no me quiero meter en detalle, pero ese relato de hablar del 7% y hablar de que son 350.000 pesos equivalentes por cada habitante, adulto mayor o guagua, ¿por qué no se lleva a palabras simples para explicarle a la ciudadanía este problema? Siempre cuesta, porque además las personas están desarrollando su vida. Esto es algo que Felipe debe estar sintiendo como candidato, que uno está tratando de transmitir mensaje y la persona está en el día a día desarrollando su actividad y siempre cuesta. Pero yo te doy toda la razón y pongámoslo desde otros ángulos, ¿ah? Porque creo que el contraste es necesario, indispensable. Desde el año 2010 hasta la fecha, en 15 años, hemos tenido 7 grandes reformas tributarias, todas al alza, todas pagando más impuestos. La democracia tributaria y el conocimiento tributario recién empieza a estar en pañales. Tú conoces la cantidad de personas que dicen yo no pago impuestos cuando no se da cuenta que 2,8 meses de su remuneración en una remuneración promedio se le van en IVA. O la gente que está empleada en un trabajo y que su única renta dice no es que yo no pagué impuestos, gano tanto, ¿no? Si lo pasa te retuvieron el impuesto. Entonces ojalá tengamos mucho más conocimiento tributario que nos permita a las personas darse cuenta de esto. Segundo, lo que dices tú es verdad, sí. Estamos hablando, imagínate, estábamos hablando de una persona que le dijeran que tiene que reducir en 7% sus gastos porque tiene un problema mayor y los problemas mayores son pagar las cuentas más básicas. Y por lo tanto, oye, ustedes saben, yo fui ministro y un par de ocasiones Hacienda me mandaba en mitad del año la obligación de reducir parte del gasto y no pasaba nada. ¿Eh? Entonces tú me dices, claro, si esto viene en gasto social, ojo que ya hay varios problemas en eso, pero no va a ser en empresas. Pero va a ser en mayor austeridad. Sí, mayor austeridad. Porque, y les insisto en este punto porque es lo que más me sorprende a mí, no estamos volviendo, no queremos retroceder el gasto público chileno a los 50, no, queremos reducir el gasto público chileno al que teníamos el año 2022. No es una no tremenda cuestión. ¿Y eso por qué? Porque en ese momento varios de los gastos pandemia, que eran gastos transitorios, se transformaron en gastos permanentes. ¿Y por qué? ¿Y por qué además? Porque seguiste creciendo. Y acuérdense, en eso el presidente Boric había dicho que buena parte de sus gastos iban a estar cubiertos por una reforma tributaria que él no logró sacar. Pero en vez de decir, bueno, entonces voy a tener cuidado, no, ¿qué hicimos? Un montón de cosas que cuesta explicar. Pero finalmente usar gran parte de tu fondo de estabilización cuando no hay una gran crisis internacional, ni tampoco tenemos un terremoto, ni una pandemia, es muy complejo. Y eso es lo que ha pasado. Oye, querido Hasta Mauricio, yo les ahí. había dicho que yo tenía Sí. que retirarme, perdón, en otra ocasión feliz, pero ¿te acuerdas que te dije Pucha, que, te, que te teníamos tenía, un te tiempo tenía más justo la limitado? pregunta, que era justo para que rompiéramos todas las redes sociales, pero se entiende. Es verdad, nos dijo Rodrigo Álvarez que voy a estar un rato con nosotros, que te quedaste más tiempo, así que bueno, Les Gracias, dediqué, de hecho, un poquito Rodrigo. más, pero feliz en otra ocasión porque para mí es muy entretenido. Muchas gracias por la invitación, Felipe. Realmente te deseo lo mejor porque sé lo duro que es estos meses de candidato y te felicito por el esfuerzo. Muchas gracias a todos. Chau, Gracias, Adiós, chau. Rodrigo. adiós. Chao, Un chao. un abrazo, que abrazo. estés Gracias. bien. Bueno, Rodrigo Álvarez, ex ministro de Energía, es asesor, está en el comando de José Antonio Caz. Él le bajó el perfil, pero está bien. Interesante las declaraciones
bueno, no pudimos dar respecto a la polémica que ha habido respecto a de dónde van a salir esos 6.000 millones de dólares, y además la polémica de la semana a propósito del enredo del comando José Antonio Kast, cuando empiezan a hablar respecto al tema de los funcionarios públicos y las cuentas no dan por dónde, digamos. Tendría que, Pero, bueno, en fin. En pero fin, Ahora la política... lo explicó bien no, en la forma de explicar la bajada, de que era un presupuesto, fíjate que uno como no maneja las cifras exactas, que el presidente menos las maneja, decía que era el presupuesto hace 3 4 años atrás, te fijas, entonces tú decís, ok, perfecto, a eso se refleja, pero también, claro, lo que yo quería preguntarle ahora es cómo crees que gobernáis, y esa palabra creo que sale bien de adentro, cuando va a tener que recortar más fondos de los que ya pocos tenéis, con un cobre que batió todos los récords, o sea, de la historia. Nunca hemos tenido un país con un cobre a ese nivel y nadie lo comenta como que no fuera noticias, y por la que es importante. Y ahí donde tuvo ahí los edificios, porque yo creo que están preparando parar el país, molestar, en vez de darse cuenta que necesitamos pararnos entre todos. Y eso es lo que digo que a mí me falta la pregunta política, porque lógico, todo recorte, y lo hizo un poco Carlos, que ya está viviendo, claro, cuando las personas le empiezan a recortar, y los políticos que son mandados a hacer para mostrarte esa maldad, como que fueran malos, lo hacen por maldad y realmente tienen que hacerlo por necesidad, pero claramente no lo vemos en este presupuesto, porque claramente aumenta el presupuesto de cultura y bajáis el de seguridad, entonces, o sea, no entiendo, o sea, claramente este presupuesto ya está recortando y recortando no corresponde. pero a mí me llama mucho la atención lo que estábamos hablando de un 7%. No creo que haya ninguna empresa, ninguna casa que no sea capaz de hacerlo. Dejáis de fumar, ¿ya? Claro, No te cambia tomáis. uno por otro. Entonces, evidentemente que no Sacáis estamos hablando, el gasto satélite. perdón, Sacáis el gasto satélite, lo que no es importante. En el a eso voy. fondo, Y cuando uno ve los presupuestos que se gasta el Estado en distintas actividades, mira lo que ha pasado con las fundaciones, cosas así, es un gasto. Bueno, ¿para qué nos vamos a ir a todos los gastos que son los exonerados políticos falsos, todas las pensiones de gracia que hemos dado? Claro, creo que las remuneraciones del Estado no pasan va allá de ser el 15% del presupuesto, pero son pequeñas señales que se dan. Entonces, yo he trabajado para el Estado, me he ganado algunos concursos del Estado y las primeras veces que me gané el concurso perdí plata como chancho. ¿Por qué? Porque trabajar con el Estado es muy, muy caro por toda la burocracia y todas las complicaciones que implican. Hemos visto el sector construcción que está súper complicado porque el Estado no le paga. Entonces, los comen los intereses y la única manera de solventar eso es cobrando más caro al Estado. Entonces, para trabajar con el Estado y no perder plata, uno tiene que cobrar más caro. Si el Estado fuera eficiente, no sería así. De hecho, yo estoy cerca de la municipalidad de aquí de Pirque y que tenemos una corporación sin fines de lucro que muchas veces trabajamos en conjunto con la municipalidad porque a la corporación le sale mucho, pero mucho más barato que si lo hace la municipalidad en forma directa. Entonces a mí un 7% de reducción de costos no me complica en absolutamente nada. Encuentro que sería la locura que no sean capaces de hacerlo. es que además, súmale a eso la cantidad de gastos absurdos. Por ejemplo, la polémica que hay ahora con los viajes de la... Ah, se De me la fue el nombre. Vocera. Osaka. Claro, la directora de NAP, si no me equivoco, Sí, claro. 38 millones, La vocera del Comando Cara. No sí, más que pues, eso. 38 millones de pesos en viajes. Y viajes En que prácticamente uno de los viajes, porque son varios. son viajes, pero viajes que algunos, por ejemplo, responden a invitaciones por trabajo, no sé, de manejo de situaciones energéticas, que tú lo puedes justificar como trabajo, pero por ejemplo, dentro de la investigación que se hizo, hay viajes a España que no saben qué, con cargo fiscal, que no sé, nadie sabe qué andaba haciendo en España. Y de ahí Sí, se fue a otro lado. Entonces, era un congreso ideológico de izquierda. ¿Ya? pues, Eh, entonces en-
que no tenía nada que ver con las actividades de energía. Por eso les digo, o sea, si empieza la Contraloría a detallar lo que está pasando en las planas mayores, digamos, en los directorios de distintas empresas estatales, el gasto grosero, por ejemplo, que hay en Codelco, eh, las situaciones que hay en los ministerios, los viajes en los ministerios, sin ir más lejos, los gustitos que se dio el presidente para ir a votar cada vez a Punta Arenas, cada viaje tenía un costo de 30 a 35 millones de pesos. Entonces, ya, o sea, pongámonos un poquito en el lugar del chileno que trabaja día a día, que se gana un sueldo y que puta, no llega a fin de mes y vemos que el presidente, por una cuestión de, no sé, regionalista, que perfectamente nadie iba a pensar mal de él si él se cambiaba a votar a Santiago. ¿Me entiendes? Por un tema, si hubiera dado la misma explicación que tú decís, y de hecho, en todos los gobiernos, lo que pasa es que se nos olvida, no, parece, bueno, los que somos más viejos acá, sobre todo el que habla, uno vio lo que era este país. Este es un país pobre, pobre, lo cual yo creo que la gente no ganaba los sueldazos que ganan hoy día o sea, yo no puedo entender que la bibliotecaria o el bibliotecario del Congreso gane 15 palos mensuales, 12 palos mensuales, no lo puedo entender. O sea, ¿cómo no hay alguien que hace un focus group, llama a un headhunting para que contrate ¿y cuánto gana? Deben ganar 4 palos, 3 palos, 5 palos, y ya sería un sueldazo. Entonces tú decís, ¿cuánto grasa mal gastada por mala administración? No porque sean malas personas, no es que sean malos funcionarios. Tú decís, oye, que capaz nunca subieron un candidato con 12 palos. Yo me saco mi empresa, pues, con todo el cariño a la gente que tengo, la cierro y me voy a trabajar de bibliotecario, compadre. O sea, cero riesgo, cero estrés, capaz me sacan hasta la enfermedad. Entonces, claro, cuando escuché un poco a Rodrigo Álvarez, que es súper pausado para hablar, y eso me gusta cuando lo invitamos, porque es pausado, claro que uno saca la cuenta matemática, o la que dice Luis Felipe, que también es súper razonable. Tú en una familia podés bajar un 7% de tu gasto, pero un país con mayor razón. O sea, como tú decís, Carlos, cuántas cosas ya se están cambiando y uno no tiene idea porque no son públicas, porque no salen a marchar la gente, no salen a destruir, por lo tanto no tiene una televisión donde está para alegar. Así hay muchos casos y tú lo veís. Claro, tú no podías entender que el recorte más importante para los 600 millones de recorte que hizo supuestamente, porque tampoco sabemos si los ingresos son verdad. Entonces, solamente el ingreso, sí, supongamos que los ingresos están, ¿ok? Porque cuando tú haces un recorte de los ingresos que vas a recibir y lo vas a gastar, tú dices, ok, perfecto, ya. Supongamos que esos ingresos están. No creo, porque no han chuntado los 4, los otros 3 primero presupuestos. Ya estamos partiendo de una mala base, un 7%, y tú te vayas a gastar en puras pelotudeces en vez de las cosas que la gente está pidiendo a grito: salud, educación, delincuencia. Y claro, vos no tenéis bien puesto el punto donde tú quieres. Y ahí es donde creo que está la diferencia, si le vas a creer al candidato realmente que lo va a hacer. Y lo segundo, y ahí bueno, te dirá como varios palos Rodrigo Felipe, claro, si el Congreso le va a dar esas leyes, porque algunas son de decisión arbitral de un presidente, pero después va a un Congreso y el Congreso no se sabe. Y Luis Felipe le preguntó si cree que va a haber un Congreso que va a estar de acuerdo al presidente que gobierne. Entonces, no es tan fácil, si esa es la única dificultad que tenéis, no hacerla, Claro, tomar la decisión. pero a mí ¿Cachai? me da la sensación, esto es una crítica periodística, digamos, a la luz de lo que uno escucha, lee, en fin. Primero, José Antonio Kast todavía no es capaz de decir de dónde cresta va a sacar los 6.000 millones de dólares, porque primero ahora metió a los funcionarios públicos que no va por ninguna parte, pero cuando tú hablas de funcionarios públicos, todo cuadra. Y tú dices, sí, hay que sacarlos. Perfecto, sácalos, pero no llegáis ni al 10% de los 6.000 millones de dólares. Entonces, como dice un viejo adagio, si no los puedo convencer, los enredo. Primera cosa. Y segunda cosa, yo me pregunto, si es tan complicado lo que viene, ¿para qué es un candidato? Por Porque arreglarla. esto me huele al clásico parche antes de la herida. Y acuérdense de mí, y por favor cóbrenmelo. Por favor cóbrenmelo, ¿Fue ¿ya? eso? Todos los problemas Te la que se doy. susciten de manera económica en cualquier ámbito, el que se te ocurra a ti, el que tú quieras, en el amplio espectro, va a ser culpa de este gobierno. Obvio, pero Felipe, Entonces, otra ¿por qué? vez,
¿Por qué caemos tú en vas? el loop interminable de, pucha, yo traté de hacer todo lo posible, pero no se puede. Pero Felipe, perdón, te insisto, es un 7%, o sea, no reducir un 7% se lo hace mi cabro chico, o sea, No, no. no, si yo no he hablado del Y 7%, estoy segundo, hablando de los problemas económicos, y estoy hablando del segundo, siete por ciento. ¿por qué se va a meter si encuentra que es tan difícil? Bueno, ¿y por qué tú vas de candidato? Y Uh, porque yo tengo la esperanza de que yo puedo Porque aportar. yo no tengo facultad ejecutiva que tiene el presidente. Ah, pero aquí hay dos cosas, y una cosa que yo quería preguntarle a Rodrigo, porque efectivamente aquí hay dos elecciones, una para el Ejecutivo y otra para el Legislativo. Y en el Ejecutivo, y de hecho Kast dijo, bueno, al final para cóbramela. gobernar no es tan indispensable el Congreso, porque el Ejecutivo, lo que tenemos el problema hoy día, el Ejecutivo es que no ha hecho cumplir las leyes que tiene hoy día para gobernar. Entonces, estamos en una anomia y eso significa de que hay un marco jurídico, pero el Ejecutivo no lo está cumpliendo. Y otro es el legislativo, que debemos mejorar el marco legal en el cual nos movemos. Pero hoy día, solo hacer cumplir las leyes te hace cambiar este país. Entonces, evidentemente, y uno lo ve pues, en la carretera, si no te controlan, te pasáis de la velocidad máxima. Cuando ya sabes que en fulano, sutano y merengano le sacaron un parte y lo dejaron sin carné por 2 meses y le costó 300.000 pesos, no sé cuánto, chuta, uno se mide. Pero cuando uno ve que la autoridad se relaja, uno también se relaja. Y eso es el drama que tenemos en el Ejecutivo, que el Ejecutivo no ha sabido cumplir con su obligación. De hecho, el juramento del presidente es hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y ni él mismo las cumple. ¿Ya? Mira lo que pasó con la casa de Allende. Entonces, te das cuenta que se cae en una anomia que realmente hace de que nadie respete el marco jurídico. Entonces, no necesitas cambiar las leyes para echar a andar este país. Ahora, si lo quieres echar a andar con proyección, evidentemente que hay que mejorar las leyes. De partida, la forma en la cual nosotros elegimos nuestras autoridades, que tenemos hoy día una dispersión de partidos brutales, tenemos un negocio y ahí tenéis parte de la plata que se nos está yendo. ¿Has visto el costo que hemos pagado país con todas las elecciones que estamos pagando? ¿Ya? Tú sacas ese recurso y ahí tenéis los 6.000 millones. No sé si son 6.000, pero es una brutalidad de plata. Racionaliza los salarios del sector público. Elimina los Asesores. los asesores. Elimina los exonerados políticos falsos. Si eso era una cuestión increíble. Y reestudia las pensiones de gracia que hemos dado, que tenemos varios comillas, delincuentes que le han dado pensión de gracia, po, ¿ya? Entonces, se han encontrado gallos delinquiendo que tienen pensión de gracia. Es una vergüenza, no puede ser. Entonces, a mí, el 7% digo, pero papa, No, papa. mira, yo creo que lo que dice Felipe tiene razón. Yo creo que no hay gobierno que no le vaya a echar la culpa al pasado. Ahora hay que tener argumentos para poder echarse. Yo creo que este tiene de sobra para poder uno poder. Y creo que lo quiere hacer el gobierno al llegar, no se ha hecho hace mucho tiempo, es una auditoría fuerte, forense. Imagínate, en vez de aumentar el presupuesto de Contraloría, que ha sido la única que ha dado la cara el último semestre, ¿cierto? Y que todos hemos estado agradecidos. O sea, mira lo que bajamos en licencias médicas nomás, con solamente una pega bien hecha. Claramente, por eso lo que dice Luis Felipe, yo creo que tiene mucho que ver de quién manda en la casa. Y la segunda, ¿sí? Los que están al lado de él, y por eso ahí va un poco lo que el Congreso logra entender la misma línea, te fijáis, y que hay que hacerlo, hay que hacer unas nuevas leyes, hay que modificarlas, pero eso son parte de la ecuación, el 7% es algo. Y yo creo que ahí mi opinión es que en el Congreso tenemos la posibilidad de que Chile vuelva a ser lo que era Chile. Esa es mi opinión. Yo creo que ahí está la otra pata, ahí es donde podemos crecer, dar las leyes para desarrollar el país a futuro, crear una ley Ricardo Soto 2.0, crear una ley AUGI-CAEC mejor, crear una ley de procrecimiento y no de decrecimiento como le gustaba a este gobierno. Ahí está el gran cambio, ahí está el gran cambio donde vamos a poder salir de esta pobreza tremenda, donde las inmobiliarias que dan trabajo después del cobre y la agricultura y los terceros,
hoy día están todas quebradas, la gente necesita casas para vivir, no tomas donde destruir o sacar. Entonces, hay como cambiarlo. Y ahí está lo que tú decís, ¿por qué te metes tú o se mete un candidato a eso? Es porque yo creo que pienso así, dime si estoy equivocado, Felipe, que tú vienes a cambiar ese tipo de cosas. Y yo creo que es mucho eso. No, mi intención, ya que me lo preguntan, Sí, no pues es obvio, botar pues, espuma, no es botar espuma por la boca ni ponerle la pata encima al que piensa distinto. así es, muy bien. Mi intención es trabajar y no hablar. Y quien tiene el 30% tiene que estar sentado en la mesa y no tiene que estar afuera de la oficina. Eh, porque Comparto. esta campaña, y yo lo anticipé hace 4 años, está cada vez más exacerbada en términos de mientras yo más descalifico, mientras yo más ofendo, mejor rédito me da. Esa política a mí no me interesa. No me Somos interesa y cuatro, no, creo, acá. Somos y no cuatro me acá. interesa y no me va a interesar nunca. Entonces, pero hay algunos que están en esa postura y sienten que esa es la manera. Genial por ellos, pero yo en esa no estoy. Y mi intención, Hay hartos eh, ejemplos exitosos de esa manera, ¿cómo? exitosos para ellos. Hay hartos ejemplos exitosos para ellos de personas que finalmente con discursos grandilocuentes, con harta verborrea, con harta rabia y con discursos muy preparados, finalmente hicieron una carrera y hoy en día tienen un ministerio, son presidentes de la República y finalmente no propusieron y se quedaron en la idea, en la utopía y no concretaron en realmente cambiarle para mejor la vida a las personas. Bueno, don Mauricio Pérez, don Luis Felipe Mujica, don Carlos Hot, esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Que tengan un excelente día lunes. Que lo pasen bien. Chao. Un Chao, abrazo. que estés muy bien.